Hoy con nosotros por vía Zoom, aquí en Milenio Noticias, se encuentra Aribel Contreras. Es parte de la unidad de estudio de la guerra en Ucrania, precisamente de todo este estudio del Ecomexi, para seguir abordando precisamente y analizar qué es lo que ha sucedido en torno a este tema de la guerra de Rusia y Ucrania, que como ya lo hemos dicho, va un año de que ha comenzado. Aribel, buenas tardes, bienvenida a Milenio. Muy buenas tardes, gusto saludarte y muchas gracias por esta gentil invitación. Gracias, Aribel, por tu tiempo. Ha pasado un año de esta situación tan terrible, de este conflicto entre Rusia y Ucrania, y ustedes que han analizado de principio hasta la actualidad todo lo que ha ocurrido, ¿qué nos pueden comentar? ¿Cuál es el balance un año de que inició esta guerra? De entrada, Eric, te puedo decir que el mundo es otro. El mundo ha cambiado a como era hasta el 23 de febrero del año pasado. Hoy, sin duda, queda en evidencia cómo es que las economías están interconectadas, donde cualquier movimiento en Ucrania y cualquier afectación por las sanciones económicas hacia la economía de Rusia impactan a nivel internacional. También vemos una nueva arquitectura en la seguridad energética, es decir, que si bien es cierto que Europa dependía en un 40% por parte de la proveeduría de gas natural y de petróleo proveniente de Rusia, hoy han buscado proveedores sustitutos, pero también Vladimir Putin ha buscado tener compradores sustitutos para que ahora adquieran lo que ya Europa ha dejado de comprar. Vemos que la economía rusa no se ha visto tan golpeteada como se esperaba, a la luz de que al día de hoy ya van 10 paquetes de sanciones que ha hecho que Rusia se convierta en el país más sancionado en la era moderna, Eric. Vemos que hay más de 14 millones de refugiados de Ucrania alrededor del mundo y también vemos que se ha sumado una gran crisis. Es decir, Eric, estamos viviendo crisis inflacionaria, crisis en la seguridad alimentaria, crisis de energéticos, más las otras crisis que ya de por sí veníamos heredando por la pandemia. Así que hoy estamos viendo que a la luz de estos 365 días de guerra en Ucrania, el mundo está dividido. Hay países que están a favor de Ucrania, a favor de Rusia, pero ahora lo que necesitamos es que se estén a favor de la paz y que se apueste a poner sobre la mesa un posible acuerdo para que esta guerra no se prolongue más tiempo. Aribel, desde el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales han dado seguimiento a todo este asunto, a toda esta guerra, las afectaciones que ya recién nos has comentado. Algunos consideran este conflicto interminable, pero ¿qué es lo que debería o estiman pueda ocurrir? Porque las afectaciones, como ya nos has detallado, han sido muchas a nivel mundial. Así es, Eric, al interior de Comexi hemos tenido una gran serie de eventos, de webinars y de análisis para tratar de entender no solo lo que ha pasado durante estos 12 meses, sino ahora hacia dónde hay que dirigirse. Y sin duda estamos viendo que todo lo que es este concierto de naciones, pues cada vez está más caótico. Vivimos en un mundo convulso. La apuesta es que los intereses geopolíticos y también económicos es lo que han llevado a este choque de trenes, porque no olvidemos, Eric, que este conflicto, aunque el campo de batalla sea en Ucrania, en realidad es un choque de trenes entre Rusia y Occidente, lo cual ha generado que haya un abismo mucho más marcado a la luz de la expansión de la OTAN, algo que hace un año yo creé el concepto de la otanización, que eso fue el pretexto para Putin para tomar estas medidas y que al día de hoy no está dispuesto a retirarse con las manos vacías. ¿Hacia dónde hay que apostarle? Fíjate, Eric, que el día de ayer yo publicaba en un medio nacional de un concepto que he creado que se llama la desputinización. ¿Esto que es? Sumar el término de Putin más el término descomunistización. ¿Qué significa descomunistización? No es otra cosa más que deslindarse de todo lo que tenga que ver con la era comunista, la era soviética, que desde 1991 ya Ucrania buscaba alejarse de todo lo que olía, se palpaba, que tenía que ver con la Unión Soviética. En el año 2014 se hizo una ley de descomunistización que era derribar monumentos, cambiarle nombre a las calles para
crearse una nueva identidad. Hoy la apuesta a futuro es que en un escenario más adelante de posguerra en Ucrania, estaremos viendo esto que yo llamo de putinización, es decir, esta terrible huella, estas marcas que Putin ha dejado y que prevalecerán en los libros de historia, no solo de Ucrania, sino de las relaciones internacionales, pues se buscará que se tenga una bocanada de oxígeno para deslindarse a todos los símbolos, emblemas y todo lo relacionado, no solo a Stalin, sino también a Vladimir Putin por esta terrible guerra que aún prevalece. Y que seguramente, y como ya lo hemos escuchado, Rusia ha sido uno de los países, a consecuencia de estos actos, más sancionados en la historia mundial. Y que también agregar la pregunta, las repercusiones que va a tener, que ha tenido esta guerra, aterrizadas también a nuestro país. ¿Qué nos puedes comentar? ¿De qué manera ha repercutido o podría afectar este conflicto? Me encanta tu pregunta, Eric, porque estamos viviendo un mundo totalmente con las economías interconectadas. México no es la excepción, que se ve afectado ante este golpeteo del alza en los precios internacionales de materias primas. Las materias primas son básicamente metales, granos y energéticos. Y cuando vemos que Rusia es el gran proveedor internacional, pero que logra mover los precios internacionales del petróleo, porque es miembro inclusive de la Organización de Productores y Exportadores del Petróleo, entonces México, ¿cómo entra? No es que sea un beneficio para nosotros porque ahora podamos vender más caro el petróleo, sino que todo lo que adquirimos del exterior, Edith, ahora nos sale más caro. Lo que es el poder adquisitivo del mexicano se ha visto afectado, es decir, los precios ahora están más altos de productos de canasta básica hasta el hecho de tener que llenarle el tanque de gasolina a nuestro automóvil. También se ve afectado en el sentido pues de que todas las sanciones que se han implementado contra Rusia, vimos que los fertilizantes se convirtieron en el nuevo oro negro, es decir, el sector agrícola mexicano también se ha visto afectado, aunque México no tenga sanciones implementadas a Rusia. El mundo, no olvidemos que esto es una aldea global, esto es el mundo está interconectado desde los vuelos que antes se tenía desde Rusia a Cancún, pues también todo lo que tiene que ver con nuestra relación comercial y diplomática con otros países, ¿no? O sea, estamos viendo que lamentablemente vimos el jueves una resolución en las Naciones Unidas donde México vota a favor de condenar esta agresión en Ucrania, pero el tema económico yo creo que eso nos afecta. Lo mismo alguien de Haití que de Estados Unidos, que China o México, Eric. Muestra de ello es que por eso es que Xi Jinping le urge que ya esto también resurja y que no siga entrando en terapia intensiva a su economía, puesto que la apuesta pues es que China va a crecer al 5%, pero México dudosamente podrá crecer más del 1.2% de acuerdo a cifras del Fondo Monetario Internacional. Así que el mundo está hiperconectado, las economías son interdependientes y por lo tanto lo que sucede en Ucrania le debe de importar a todo el mundo, Eric. Quedamos con esa frase que comentabas al principio de esta charla, Aribel, que el mundo no es el mismo desde que comenzó este conflicto en Rusia, en la invasión a Ucrania, y que ha cobrado la vida de muchas personas, el traslado y muchos refugiados que ya nos has detallado. Así que un año de esta situación tan terrible, y que por supuesto estaremos atentos para saber qué procede, cómo seguirá, de qué manera esperemos todos pueda resolverse entre ambas naciones. Aribel Contreras, parte del estudio de la guerra de Ucrania del Comexi, te agradecemos mucho tu tiempo esta tarde para Milenio Noticias. Te agradecida estoy yo, Eric, y sigamos viendo cómo sigue esta espiral de la guerra y te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto y gracias. Muy buenas tardes.